Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Bien, buenas Buenas noches. noches, profesora. Buenas noches, profesora. Hola, maestra, buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, maestra, gracias. Buenas noches. Ok, Buenas noches. ok. Veo que bueno, todavía nos falta que se conecten algunos alumnos, algunos compañeros, pero vamos a iniciar esta parte. Al igual que ustedes, estoy ahí como que aprendiendo también de la plataforma. No sé si alguien tenga alguna situación, si ya lo revisaron, si todos han ingresado a ella. Al parecer hay como 5 personas que todavía, a las que más o menos he medio contado, que todavía no se las habilitan o que apenas hoy y mañana algunos otros se las activan. Entonces, pues están como también medio angustiados por la situación de que sienten que van atrasados, pero nos han estado dando tiempo justamente por eso. Pero de ahí en fuera, ya los que la tenemos, creo que le hemos comprendido bastante bien. Ok. Sí he estado viendo y bueno, tenemos ahí actividades por semana. Y bueno, no sé si en esta primera semana ya se dio de haber realizado una de las actividades que están solicitando, que es la de la definición de psicología, me parece, y la de las áreas de la psicología. Sí, el campo mental, ¿no? Que pidió. Ujú, exactamente. Con respecto a esto, creo que la dinámica es que ustedes, bueno, vayan entregando sus actividades, van haciendo sus lecturas y que me indicaran de alguna manera cuáles son algunas dudas que ustedes tengan. Porque, bueno, finalmente en media hora, 45 minutos que nos tenemos aquí en línea, pues es para agilizar esas cuestiones de las dudas que tengan para que podamos aclararlas o dar una orientación más amplia, ¿no? No sé si hasta aquí alguien tenga esta situación. Bueno, los otros maestros nos dan una clase y luego dejan un tiempo para aclarar dudas. Ok, entonces se hace la clase como tal, Ujú, en base a al material que se les proporciona en la plataforma. así es. Ok, porque bueno, a mí me habían comentado únicamente que eso era nada más para aclaración de dudas, es decir, que ustedes las trajeran a clase para obviamente verificar del material que han estado revisando qué es lo que de alguna manera no se está entendiendo. De lo que han leído aquí, ¿han leído todos o faltan aquí alguien por revisar material? Sí, maestra, buenas noches. Falto Buenas yo. noches. Ok, usted no tiene todavía no tienes la plataforma, Ana. Tenía problemas para ingresar. Ajá, Todavía el día de hoy la chequé y no me aparecía con claridad pues la plataforma. ajá. Entonces, ahorita que ya terminemos las clases, voy a volver a checarlo. Ok, gracias. Ale, te escuchamos. Yo tampoco, profesora, buenas noches, tampoco tengo la Buenas plataforma, noches. pero creo que mañana ya queda habilitada. Hoy por lo menos ya apareció mi estado de cuenta, eso ya es un avance. Pero creo que Ok, mañana queda también habilitada, entonces no he podido leer nada pues no he podido subir nada de ok, tareas a la plataforma. Gracias. ok. Gracias, Jorge Arturo. Y después Cecilia. Buenas noches. Sí, igual Buenas noches. estoy, igual que mis demás compañeros, esperando que el sistema resuelva el problema. No puedo ni ver nada, no puedo hacer nada conmigo. Ujú. Ok, gracias, Arturo. Jorge Arturo. Cecilia. Perdón. Yo tengo una duda. Bueno, yo leí lo que mandó de la historia de la psicología, de la Ujú, personalidad. ujú, Entonces, aquí yo lo que vi que del recurso que mandó es que hay tres teorías según el archivo, pero no sé si, o sea, solamente es una introducción o sobre esto se basa la personalidad, porque hay una teoría de Hipócrates
Hay Ujú, otra teoría de Sheldon y hay sí, otra teoría de Ernest Kretschmer, alemán. Entonces, a mí se me hizo demasiado poco, o sea, y se me hizo como muy, no sé cómo decirlo, como muy, no sé si valga la palabra, como muy antiguo el concepto que manejan ellos, ¿no? ujú, Entonces, yo me quedé pensando y yo dije, bueno, eso me imagino que fue como el origen de los conceptos o cómo se empezaron a dar los conceptos, porque obviamente es la historia, ¿no? claro. De la psicología de la personalidad. Pero, justamente le quería preguntar si hay unos nuevos conceptos donde podamos reforzar estas teorías o que haya nuevas teorías o dónde podríamos apoyarnos o qué libros o qué autores para reforzar esto, ¿no? Estos conceptos de la teoría de la personalidad. Ok. Sí, mire, de hecho, el material que está en la plataforma yo no lo diseñé, yo no lo, lo programé, ¿ok? La plataforma, sí, cuando ustedes, toman esta clase en línea, esta licenciatura en línea, ya está elaborada. De las actividades que están ahí ya están preestablecidas. Yo lo único que tengo que hacer, dependiendo de la forma en la que estamos trabajando, es, poder, de hecho, tengo que preguntar si lo puedo modificar. Ujú. Entonces, no, yo no utilicé, yo no, elegí esos materiales, ¿vale? Sí, porque en Entonces, realidad, perdón que la interrumpa, se sí. me hicieron como muy obsoletos, o sea, se me hicieron como, De hecho, al hablar de la historia de la psicología, tenemos que entrar en eso desde, porque son las bases, ¿ok? Ahora bien, tenemos que tener bien definido desde qué perspectiva o corriente vamos a encontrar este concepto de personalidad, porque definitivamente la materia que estamos teniendo es fundamentos de la psicología. Tenemos que irnos a las raíces, a las lecturas que van a ustedes a leer, vienen desde lo que es esa parte de los filósofos, porque la psicología surge de la filosofía. Es de una acuerdo. corriente filosófica que, bueno, en la actualidad ya tiene esta cuestión de como a lo que ha llegado como psicología como una ciencia, pero a lo que se refiere es que tenemos que conocer todas estas bases filosóficas, teóricas, para ver esa evolución que ha tenido la psicología hasta ahora en nuestros tiempos, ¿vale? De Eh, no acuerdo. todas, no todas las corrientes, eso sí que quede claro, tienen o manejan el concepto de psicología, de personalidad, perdón, ¿ok? Y bueno, a tratar de aclarar ahorita lo de Hipócrates, por ejemplo, ¿no? Hipócrates era médico, no era psicólogo, filósofo médico. Entonces, él empieza a armar su propia teoría al decir que el ser humano está conformado por cuatro sustancias químicas de Sí, nuestro cuerpo, que nuestro propio cuerpo genera, ¿ok? Y esas cuatro sustancias, pues son lo que vienen a darnos ese origen de el temperamento, ¿ok? Entonces, cuando hablamos del temperamento, estamos hablando de algo que es hereditario, algo que todos nosotros los seres humanos lo tenemos, porque estábamos, de acuerdo a Hipócrates, estamos conformados por cuatro elementos, que es la flema, la sangre, ay, ah, flemático, la, colérico, la bilis sanguíneo, negra, la bilis negra y la la bilis bilis amarilla. amarilla. Ajá. Entonces, con esos cuatro elementos químicos que nuestro propio cuerpo produce, es como nosotros, en su teoría, es como nos comportamos, es como manifestamos esa conducta al exterior. Y entonces, este es un primer intento de definir en un concepto de personalidad el comportamiento humano. Esa es una de las respuestas que Hipócrates empieza a dar en su teoría del temperamento. Ujú. Ok. Y obviamente a partir de cada uno de estos, eh, ¿cómo se dice? De estas sustancias que llegan a dominarnos, es como empezamos a tener ese rasgo de personalidad. Él no inventa la palabra de rasgo. Esto es algo ya de lo actual, de lo nuevo que estamos utilizando cuando nos referimos a la personalidad de un ser humano, ¿no? De un individuo. Entonces, incluso ahorita, si te vas, empiezas a dar cuenta tú
¿qué es lo que heredaste a tus padres, no? Porque es muy común el decir, ay, mira, camina igualito que su papá, igualito que su mamá, los mismos ademanes, ¿no? Esa es la parte del temperamento que a nivel genético nos lo están heredando y no se cambia. Ahí lo tenemos. Sí lo se podemos modificar, sí lo podemos, no educar, sino lo podemos moldear, lo podemos empezar a hacer nuestro y es lo que genera lo que es nuestra personalidad. De hecho, empezamos primero con el temperamento, posteriormente seguimos con un concepto de carácter y finalmente es personalidad, porque la personalidad la vamos a definir ya siendo, pues, estamos en una edad adulta. No podemos decir, ay, este niño tiene esta personalidad o este adolescente, no, y menos un adolescente cuando estamos viendo que está en la etapa de la identidad, ¿no? Del reconocimiento. Entonces, la personalidad propiamente dicha se va a determinar ya en una edad adulta. Estamos hablando alrededor de los 22, 23 años en adelante. Mientras, pues si hablamos de esa cuestión del carácter, es decir, empiezo a educar esa cuestión del temperamento. ¿Y por qué? Porque me doy cuenta que si, por ejemplo, yo soy colérica, ¿no? Ese es mi temperamento, exploto. Pero me voy dando cuenta a lo largo de la vida que no puedo explotar con cualquier persona, ni de la manera abierta hacia los demás. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a generar? Bueno, a lo mejor aquí sí le bajo 2 rayitas, a lo mejor en casa sí puedo explotar, pero con mi jefe no. Y entonces es cuando empezamos a ver esa cuestión del carácter que al final del día ya nos va a dar una personalidad. ¿Ok? No sé si quedó en esta parte clara. Sí, muchas gracias. Y necesitamos forzosamente saber esa raíz, o sea, de dónde surge esa parte, porque el que empieza a hablar incluso del concepto de personalidad es Freud, también en su teoría de la psique. Él empieza a hablarnos de un cuerpo, una estructura psíquica, la cual es la que me va a dar esa forma esa respuesta a mi comportamiento. Pues, con él empezamos a hablar de una estructura del ello, el yo y el super yo, que son cosas que nos gobiernan día a día. Y a la fecha, esos son conceptos que vamos a seguir manejando. Estos a ver si que no han pasado de moda, son los que son vigentes, pero de acuerdo a la teoría psicoanalítica, porque cada una de las teorías nos van a decir, nos va a hablar, unos de personalidad. Por ejemplo, el conductismo no reconoce la personalidad, para él es aprendizaje, ¿ok? Para otros son experiencia, para otras son, la humanista, por ejemplo, es la parte del ser, la self, el yo mismo. Entonces es cuando empezamos a ver que dependiendo de qué autor, vamos a determinar si está hablando de personalidad o no. Hoy en la actualidad se habla más de rasgos de la personalidad, porque los rasgos sí son cambiantes, van cambiando, evolucionando conforme a una circunstancia, conforme a una etapa de vida, un ciclo, pero que no finalmente no me va a cambiar mi personalidad. No podemos decir que ahora tengo esta personalidad y mañana otra, a menos de que se trate de un trastorno de personalidad, incluso múltiples, ¿no? Ahí sí podemos manejarlo de esa manera, pero mientras yo no puedo decir, hoy tengo esta personalidad y mañana tengo otra. No, por eso hablamos de rasgos, rasgos que nos van a identificar hacia los demás y van a dar una respuesta a un comportamiento. ¿Ok? ¿Alguna otra duda o pregunta? Bueno, regresando a sus manitas levantadas, Aileen Camargo tiene su manita levantada. Elvira la levantó primero. Elvira, Ok, perdón, si quiere hablar. ok. Sí, gracias, buenas noches. Maestra, bueno, Bueno, nada más para preguntarle, yo sí leí los recursos que nos puso, o bueno, que ya están en la plataforma, pero ujú. tenemos que contestar un cuestionario. ¿Nos podría decir de qué temas tenemos que estudiar? Porque, o todo lo que están ahí en los recursos, pues es bastante amplio, entonces, digo, mi comentario, mi pregunta es conforme a, como usted dijo que nada más va a resolver nuestras dudas, pues para Ajá. saber realmente qué es lo que tenemos que preparar para el cuestionario, ¿no? Ok, sí, de hecho, como le dije, yo también soy nueva en esta parte, en esta institución, entonces yo también estoy como que investigando por dónde, cómo es la situación,
El cuestionario, a mí también únicamente, no sé si nada es porque sea mi plataforma o porque no he detectado también dónde encontrarlo. No sé, aparece cuestionario, pero me meto y no encuentro nada. Dije, bueno, como de dónde o por dónde va a ser este cuestionario, ¿no? Si ustedes lo tienen que elaborar o ya está elaborado, lo desconozco aún, ¿ok? Entonces, yo incluso el jueves yo voy a plantel, tengo una materia ahí, presencial, y es lo que pienso hacer o darme la tarea de esa forma para poder orientarlos más a ustedes. Lo único que sí me dijeron, bueno, está la Ok. plataforma, están los recursos, iniciamos, Ajá, ¿no? Dije, ok, pues iniciamos. pero, ajá, Ujú. sí, perdón. Bueno, tengo entendido que el cuestionario pues ya está hecho, es un tipo examen Ok, y que es de opción múltiple. Nada más es que sí. como está bastante extenso los temas que están en su materia, pues yo nada más quería saber si usted sabía qué Ujú. temas, pero me parece que no. No, no, no lo desconozco, pero pues muy seguramente el cuestionario tiene que ir en base a todos los recursos que se están elaborando ahí en la plataforma. E incluso si ya revisó algunas preguntas, a lo mejor de ahí es donde podemos tener ya esas dudas, ¿no? Es sobre qué tema están viniendo las preguntas para entonces enfocarlo y ver, buscar las respuestas para que de alguna manera todos tengamos esa respuesta, ¿cómo se dice? Por igual, ¿no? Ajá. Bueno, lo que pasa es de que en el cuestionario tenemos dos oportunidades, pero una vez que Ujú. das iniciar, pues ya te Ok. lo cuento que ya lo estás contestando. O sea, no es de que uno pueda ver las preguntas, ¿no? Por eso le Ah, ok, ok. pregunto, ¿usted O sea, es sabía que, cuestionario examen. Es perdone? un Desaparece, examen. desaparece Sí, es un exactamente. examen. Si De hecho, no aparece está como, habilitado. ajá, No está ajá, habilitado. Ustedes como maestros son, cuando entran a la plataforma, ajá, lo habilitan. Ustedes pueden mover horarios y ustedes lo habilitan y ujú. así con todas las actividades. Ah, ok. Si es que aquí le faltaba especificar que es cuestionario examen, no un cuestionario a desarrollar, ¿no? Lo que yo aquí les recomendaría, no sé si hagan uso de lo que son los mapas conceptuales para empezar a captar información de una manera muy general, pero también sintetizada. No sé, se me ocurre que por cada recurso que tú estás leyendo, hagas por ejemplo, en el caso del primer recurso que es de la psicología, lo que es la definición, que hagas un tipo línea del tiempo y esto te pudiera ayudar o dar una orientación para que entonces empecemos a ver los datos o sí, los datos más importantes que me pueden ayudar ya en un cuestionario. ¿Me explico? Que empieces a tomar tus propias notas de acuerdo a no sé, un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, en donde puedas tener incluso ahí como un respaldo al momento de realizar tus cuestionarios. De hecho, hay una actividad maestra que nos dejó bueno, en la plataforma, Ujú. que Sí, nos deja hacer un mapa mental ajá. de Entonces, acuerdo como primera actividad, de acuerdo a la ajá, lectura que nos indica ahí. Eso yo ya lo realicé y ya lo envié. Está para ok, calificar. Obviamente está dentro de la fecha. Creo que todavía no se abre o algo así, lo adelanté un poco. ujú, Pero yo creo que a todos nuestros compañeros, porque hay algunos que, bueno, leen y ya traen sobre todo con cierto conocimiento y otros que está en cero totalmente. Entonces, sí, todos, absolutamente todos los maestros nos lo manejan clase primero y luego nos dejan actividad, de acuerdo obviamente a lo que está a la la plataforma. plataforma, ok. Entonces, yo creo que a todos, no sé, me gustaría que comentaran acá y no sé si quieren chat o levantar la manita o hacer algo, si están de acuerdo en que sí nos gustaría que nos dé clase, o sea, que se Ok. manejara igual, que nos dé clase y después ya esa parte de preguntas y pues está como esa conexión de estamos viendo esto, ahora tienen que hacer tal actividad, tal día les toca tal foro, no sé, Ujú. como el cuestionario. Aquí lo que yo vería, si se fijan, y ustedes me lo están indicando, son muchas lecturas, son muchos temas. En una hora, imagínate, no voy a poder ver todo, es muchísimo. Por ejemplo, en el caso ahorita de mi compañera, de Ceci, ¿no? Que dijo, yo ya leí esto y te quería que me aclarara este punto. De alguna manera ya di ahorita el contenido de ese tema, ¿no?
Yo creo que, no sé si así se refieran o mis otros compañeros estén trabajando de esa manera, o que me digan ustedes de qué tema quieren que hable que le esté causando a la mejor ruido, por ejemplo, ahorita, ¿no? Sabe que ya leímos de esta parte, que quisiéramos que nos hablaran en la siguiente clase, en la siguiente sesión, de el otro, y entonces ya lo pudiera desarrollar. Esa sería una propuesta. No sé si pueda ser más viable porque si en una hora pues no voy a poder ver tantos temas como para dar una clase. No sé si me estoy dando a entender. ¿Alguien que quiera opinar, Ceci Martínez? Profesora, Bueno, buenas noches. Ok, creo, Yo tengo una pregunta. Entonces, sí. bueno, me doy por entendido de que el material, perdón, voy a abrir mi video. Este, mm, de que el material que está en la plataforma es o sea, es ok, nos vamos a a basar en eso y de ahí vamos a contestar los cuestionarios y las actividades que se tengan que hacer y punto. O sea, no vamos a tener que estar investigando, o sea, sacando la información que está en la plataforma y complementando por otro lado. Nos vamos a basar solamente en lo que está ahí y ya. Lo que pasa es que eso es la base. Por ejemplo, ahorita como nos comentó esta Ceci, ¿no? Estamos viendo tres autores que a lo mejor, como dices, yo te puedo direccionar a que utilices otra bibliografía para Ujú. aclarar la duda, porque si se dan cuenta, es mucha información. A lo mejor dicen, bueno, yo les doy más información o más bibliografía, y dice, oye, pues apenas podemos con esta, ¿no? O se nos hace demasiado. Esa es la inquietud de lo que ustedes me tendrían que decir, qué es lo que sí se requiere. Al ser una licenciatura en línea, Ujú. recuerda que esto es autodidacta, es más autodidacta porque pues no sé, no tenemos más horas como por ejemplo una licenciatura presencial, ¿no? Que tenemos 4 horas a la semana o 2 a la semana, pero con todas las materias seguidas y unas van incluso entrelazadas. Sí, o No sea, sé pero por justo eso. por eso, Ajá. perdón, justo por eso o sea, esa es la pregunta. Entonces, únicamente como para cumplir con los requisitos de la materia, me baso en el material que nos están ustedes proporcionando. No, Yo diría que sí en esa parte porque no nos daría más tiempo de ver más Ok, y se van a saturar ustedes más de lo que supongo que ya se sienten saturados, no lo sé. ok, gracias. solo como para aclarar, Ajá. nosotros no entramos en línea en autodidacta. Es obviamente es en línea, pero sí hay clases, que eso fue lo que, pues, no sé, contratamos, por así decirlo. Obviamente Ok, se entiende que esto es como un curso programado, que cada maestro, que ya hay un programa, ya existe un programa, ¿no? ujú. Que todos los maestros se alinean al programa o enseñan de acuerdo a lo que el programa está, a lo que está diseñado el programa, más Estableciendo, bien. claro. Ujú, Entonces, bueno, yo lo que estaba viendo aquí en unidad 1 que dice desarrollo, concepto y método de la psicología, ujú. ¿Por qué no le en, da oportunidad de que proyecte su pantalla para que los demás veamos que es lo mismo que estamos viendo todos y que usted sepa las lecturas? Porque si no las ha visto, podría Claro, ser buena opción. Como claro. que llegara con un tema, maestra. Hola, buenas noches. Como que Ujú. llegara con un tema tal vez hacia nosotros, qué es lo que el veo tema de aquí lo que con los estamos viendo. compañeros. Ajá. Y decirnos, oigan, miren, acuérdense que en la lectura se vio esto, esto y esto y esto. Ok, ok, Porque ok. si nosotros vemos que usted tampoco está informada del tema que nos pusieron en la plataforma, pues obviamente nos causa como que, o sea, Claro, como... Entonces, yo creo que sería buena opción que usted a lo mejor dijera, bueno, en la siguiente clase vamos a ver esto, usted llega con el tema y de ahí podemos ver, no sé, varias cosas, no sé, mi ok. opinión. Ujú. Sí, claro, mire, de hecho, ahorita como lo comentó esta Ceci, con ese se inicia, con ese tema en donde cómo se inicia con la definición de psicología. Entonces, si quieren, yo empiezo a hablar de ese tema, no pasa nada, para que empezamos a ver de manera global. Aquí lo único que sí me gustaría que quedara un poquito claro, que en una hora no vamos a ver todos los temas de esa primer semana, ¿me explico? Pero sí
lo inicio a dar de esa manera, no tengo situación. Aquí la cuestión es que si empiezo a dar ese tema y usted ya tiene una lectura previa, pues es más fácil para que ustedes, con medio de las preguntas, a lo mejor se va armando el tema en cuestión de dudas, del mismo tema que vemos la primera semana, por semana, ¿me explico? Por ejemplo, ahorita que comentó su compañera, ese es parte del primer tema, y ahorita ya lo expliqué. Ahora bien, yo inicio desde el principio sin ninguna situación, en la parte en la que uno de los principales, el primer artículo del que estamos hablando, que nos envía la plataforma, es cómo surge la psicología. Ujú. La psicología surge desde la cuestión de la parte filosófica, en donde la inquietud de todas las personas, filósofos, principalmente filósofos, empiezan a hacer es ¿por qué nos comportamos de esta forma? ¿Cómo puedo dar una respuesta a un comportamiento del ser humano? Y en un principio, las respuestas que se estaban dando iban en relación a que hablamos de los momentos incluso de la historia en donde decían pues está endemoniado, tiene una cuestión mágica, que por eso es un comportamiento que no podían dar una respuesta a ciencia cierta. Desde ahí surge la pregunta de por qué se comporta así la gente, por qué estoy sintiendo de esta forma. Entonces, en una primera inicio hablamos de Hipócrates, con esta respuesta que acabo de dar. Posteriormente viene lo que es la época del Renacimiento, en donde empezamos a hablar de brujería, de exorcismos, en la cual esa era la forma en la que estaban dando respuestas, ¿vale? Posteriormente ya iniciamos esta cuestión de la época de las luces, en donde hablamos del positivismo, en donde todo tiene que ser científico o demostrable. Hablábamos de todos los investigadores científicos que surgen en ese momento, Galileo, ¿cómo se llama este chico? El de la gravedad, donde dan una explicación científica. Y uno de los primeros pioneros que inicia, incluso es el padre, se considera el padre de la psicología científica, es Wilhelm Wundt. Wilhelm Wundt es el que se considera el padre de la psicología científica porque empieza a hablar del método de introspección. El método de introspección a un lado no su colega, sino era tiene un nombre muy específico. Discípulo. No. Discípulo, gracias, claro, discípulo, era Tishner. Ellos inician a hablar de esto que es de la psicología. Y Gunn es el primer psicólogo, no es el primer psicólogo, es la primera persona que establece su laboratorio de psicología científica, ¿ok? Que la hace en Leiden, Alemania. Alemania, exactamente en 1879. Entonces, es ahí donde se funda como psicología científica, como una ciencia, la psicología. Es a partir del método de la introspección en la cual empieza a decir o empieza a manifestar que no solamente es la parte interna de cada uno del ser humano, sino también hay algo allá afuera, lo que es el ambiente, lo que es las circunstancias en las cuales está viviendo, y habla incluso de un estructuralismo, que empieza a ver que estamos conformados por estructuras que empiezan a dar auge a estas cuestiones de la funcionalidad, de las estructuras psíquicas de las que está conformado el ser humano. Esto sucede en Alemania. Aunado a esto también es cuando surge Freud con su teoría de la psiquis, para dar también otra respuesta del comportamiento humano. Él lo hace a través de ¿cómo se dice? De su aparato psíquico. Como le indiqué hace rato, el aparato psíquico que es el ello, el yo y el superyo, que es lo que gobierna el ser humano para los comportamientos que muestra ante una situación o ante una interacción con los demás. Su fundamento de Freud obviamente viene en la cuestión de la niñez, de la infancia, en donde él dice que desde aquí, desde la infancia, es donde el ser humano empieza a manifestar, ya sea cualquier tipo de trastornos o cualquier tipo de comportamiento que a veces no está de alguna manera determinado por él mismo, sino por la sociedad. Y posteriormente a esta parte empezamos a encontrar que diversos autores empiezan a hablar de esta cuestión,
y llegamos a lo que es el conductismo. El conductismo que se va a ver a través de la conducta observable, de lo tangible, de lo que realmente puedo controlar. Y empezamos a ver autores como Pavlov, con sus experimentos del perro de Pavlov, ¿ok? En donde aquí su teoría es que todo el comportamiento viene de una asociación. Empezamos a hacer asociaciones de estímulos y respuestas. Ujú. El experimento de la rata, Alejandra, eso es, perdón, es una continuidad. Empezamos a hablar primero de condicionamiento clásico, que es a partir del perro de Pavlov. Ujú. Perdón. En donde aquí demuestra Pavlov, a través de su experimento con los perros, Pavlov era un psicólogo y más bien era un médico gastroenterólogo. Él empieza su investigación con los perros a partir de que quiere ver empieza a hacer el conteo de gotas de salivación ante un estímulo. Entonces, de manera incidental, él descubre el condicionamiento clásico, en donde ve que la respuesta del salivar del perro viene de una asociación que hace cuando el perro se le acercaba a la comida. Incluso el perro empieza a asociar desde el momento en que él dirige a sus pasos, perdón, donde el perro escuchaba los pasos y él empezaba a salivar, le enseñaba la comida y empezaba a salivar. Esa es la teoría de la asociación que empieza a hablar Pablo. Posteriormente a él se une entonces Watson empieza a hablar también de esta asociación, pero con una cuestión en la que hay un estímulo y hay una condición. Empezamos a hablar del estímulo condicionado. Cuando hablamos del conductismo, del aprendizaje clásico, estamos hablando de que es a partir de una respuesta innata a través de un reflejo. ¿Por qué? Porque decía Pavlov, es un estímulo incondicionado que me va a dar una respuesta incondicionada. ¿Por qué? Porque la respuesta incondicionada era la salivación del perro. Nadie le decía nada, algo, un reflejo o algo innato que el perro tenía. Entonces de ahí surge el condicionamiento clásico con la respuesta incondicionada y el estímulo incondicionado. Hablamos de un estímulo neutro también. Cuando él hace sus experimentos, se empieza a hablar de una campana. Él decía, bueno, suena una campana y no pasaba nada de respuesta. El perro no daba ninguna respuesta. Le empezaba a dar respuesta cuando entonces ya el perro asocia el sonido de la campana con la presentación de la comida y él empezaba a salivar de manera inmediata. ¿Ok? Tenemos aquí otro autor que es muy importante, que es ¿cómo se llama este autor? Nos habla de la teoría del ensayo y el error. Thorndike. Entonces, él nos dice, él trabaja incluso con gatos y él empieza a hacer la respuesta del ensayo y el error, ¿ok? Él dice que todas las personas aprendemos y generamos conocimiento a partir del ensayo y el error. Posteriormente ya viene Watson con el condicionamiento, en el cual habla de un experimento del pequeño Albert, a un niño que lo condiciona a partir de un ruido, le genera miedo. El niño aprende a tener miedo y su teoría es esa, que el miedo es aprendido. Ya no es asociado, sino aprendido. ¿Ok? En este experimento, él demuestra con este niño, lo ponía ante una situación en que había una rata, algo peludo, y jugaba con el niño. Posteriormente, él hace la asociación de que cada vez que se le acerca la rata, hace un ruido estruendoso, el niño se espanta y entonces ahí donde se nace o se asocia el miedo. Posteriormente ya el niño, ante el estímulo de la rata, ya tenía mucho miedo, ya no se le acercaba. Incluso empezamos a ver una técnica que es la de generalización. ¿Por qué? Porque el niño ante cualquier situación que se pareciera como de índole algo peludo, le daba incluso ropa con esa textura y el niño ya se espantaba, ya no quería estar cerca de él. Por eso es que él demuestra esta parte de que el miedo es aprendido. Y por eso de ahí
considera a Watson como el padre de las fobias. Él es el que empieza a trabajar con esta cuestión de las fobias, en la parte del conductismo. No fue con su hijo. Al pequeño Albert no era su hijo, era un niño de un orfanato en el cual él trabajaba porque él hacía estudios longitudinales, en donde eh, fue a un orfanatorio con el pequeño Albert y ahí fue donde empezó a experimentar. De hecho, se dice que jamás quedó bien este niño. Hay muchas historias ahí urbanas que decían que unos que se murió, otros que a la fecha todavía de adulto, pues tenía ese problema. Y sí, fue algo cruel, incluso fue muy, muy castigado en esta parte de Watson, por la ética, porque aparte ahí entra la parte de la ética profesional, en la cual no podemos hacer ningún daño a nadie. Y entonces ahí se establece parte ya del conductismo y que entra ahora sí Skinner. Friedrich Skinner, es cuando ya empieza a hablar, ok, sí es cierto, hay una asociación, hay un condicionamiento, y entonces Skinner nos empieza a hablar de lo que son las técnicas de modificación de conducta. Y al hablar de técnicas de modificación de conducta, empezamos a hablar de técnicas del castigo, del reforzamiento, tanto positivo como negativo. Empezamos a hablar de la técnica de la extinción, de la generalización, etcétera. ¿Ok? Pero es cuando él ya se da cuenta que ante estímulos condicionados va a haber respuestas condicionadas y ya estamos hablando del segundo tipo de aprendizaje en cuestión del modelo conductista. No sé si hasta aquí hay alguna duda o pregunta. No, todo bien. ¿Todo bien? No. Ok. En esta parte estamos hablando ya de una otra forma de dar incluso una respuesta a la psicología. Si te das cuenta, ya llevamos varias definiciones aquí. Dependiendo del modelo es como empezamos a dar definiciones. Ante esto, entonces, ¿tú qué definición podrías dar hasta este momento de qué es la psicología de acuerdo a esa evolución o a lo que hemos llegado hoy en día? ¿Quién la pudiera relacionar o quién la pudiera elaborar? ¿Quién se anima a dar una respuesta o qué es la psicología? Bueno, Bueno, yo, ¿yo puedo? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok, bueno, yo tengo que, la tarea que ya hice, que, bueno, sí que viene de alma y logos de ciencia. Es una ciencia que estudia los procesos mentales, el pensamiento, sentimiento, percepción, acción, comportamiento, educación, etc. del ser humano. Ok. De hecho, aquí tú ya sí agarraste la parte filosófica, empezaste a hablar de esa parte experimental y aún así acabas de meter otro ingrediente aquí, ajá, el cual hablamos de esa cuestión humana. Después del conductismo surge el cognoscitivismo, ¿ok? Otra corriente de la psicología, en donde el cognoscitivismo va a empezar a dar tema de esos procesos, al igual que decía Wilhelm Wundt, que el ser humano se manejaba también por procesos y estructuras, el cognoscitivismo de ahí también lo toma, pero él dice, no es lo observable, ¿no? Sino también son estructuras mentales, ¿ok? Que sabemos que suceden, pero que no las podemos demostrar, ¿ok? Por ejemplo, yo pudiera decir ahorita en este momento, así como veo, por ejemplo, a Ale Santizo. No creo que Ale me está poniendo muchísima atención porque la veo bien concentrada, ¿no? Pero no sabemos si Ale está pensando en qué va a hacer de cenar, qué tiene que hacer el día de mañana y que no lo puedo demostrar, pero su conducta y su actitud me está diciendo que sí puede estar concentrada. ¿En qué? No lo sé. ¿Ok? En Entonces, en las definiciones de psicología, buscando ok. toda mi bibliografía que había hecho para con todo esto. Sí, estoy concentrada. Ok, entonces está como el ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo me doy cuenta que Ale realmente está concentrada? Ah, pues le voy a preguntar sobre el tema y me va a contestar. Y, ah, eso sí, entonces, ahí es donde yo me doy cuenta que ese proceso mental sí existe, pero no le podemos abrir aquí el cerebro
no podemos hacer una disección para que entonces podamos entender que si hay un proceso mental, ¿ok? Procesos mentales son concentración, atención, inteligencia, pensamiento, lenguaje, todo lo que se puede ver a nivel mental, ¿ok? Por eso hablamos de exactamente de ese proceso interno. El conductismo es lo externo, lo que veo, lo que cuantifico, lo que controlo, pero en el cognoscitivismo no, es lo que son los procesos mentales internos que no los puedo observar, pero sé que están sucediendo. ¿Ok? Pues ahí tenemos otra corriente y es otra forma de generarlo. Por eso se dice que en el conductismo generamos hábitos y en el cognoscitivismo generamos estructuras que van ligadas a esa cuestión de aprendizaje, de experiencias, y entonces ahí es donde se está dando ese estudio de los procesos mentales, ¿ok? Mentales porque es cognitivo, ¿ok? Y aunado a la definición que nos da también Ceci, está tomando la parte humanista, porque ese es otro enfoque. ¿Y cómo surge el humanismo? El humanismo surge a partir esto surge en la Segunda Guerra Mundial, cuando se dan cuenta que todos los soldados vienen con conflictos muy existenciales, en donde aquí dicen, vamos a dar respuesta al conflicto que traen, al trauma, pero se dan cuenta que por el conductismo y con el cognitivismo podemos dar una solución o una respuesta favorable. Ale, ¿quieres comentar algo? Yo quería ver si puedo proyectar mi pantalla. Yo tengo un resumen de esto que usted está hablando porque yo llevaba otra psicología también acá en CUDEC y habla de todos los padres, digamos, de la psicología y a qué corriente representan. Entonces, no sé si tenemos tiempo como poder ver que mucho de lo que usted ya resumió está, pero no sé si puedo proyectar mi pantalla. A ver, supongo que sí, no sé si tengo que darle algún permiso. A ver, pues vete a compartir, a ver si puedes. Solo quiero ver en dónde está esto. Share, aquí está. No, pero dice que usted tiene que permitir. Permiso, a ver. Déjame aquí. Permiso compartir. No, ni yo lo tengo. Ok, bueno, ok, voy a compartirlo con mis compañeros porque como le digo, ahí está básicamente cómo inicia todo, ¿verdad? Y habla de cada uno de ellos y qué corriente es la que representan. Entonces creo que es bien importante sobre todo sentar las bases de esto. Esto debe ser los cimientos de nuestra carrera, pues por lo tanto, sí concuerdo con mis compañeras que estuvieron hablando con que pues, vemos su experiencia y realmente quisiéramos absorber todo eso, pero como que vengamos a una clase preparados, ¿verdad? Tal vez, no sé si de su lado y del nuestro, para poder absorber todo esto, porque creemos que sí es sumamente importante. Yo no sé si aquí en el chat lo puedo escribir, si no lo voy a compartir con el ¿Un grupo documento? Como un en un documento lo puedes documento. compartir aquí en el Sí, chat. voy a probar a subirlo por acá. Ok. Okay. O en el WhatsApp, donde está la maestra también. Ah, vale, ahí lo subo. Ok. No sé si hasta aquí dudas, preguntas. Estoy viendo que me mandan ahí mensajes. Me hablan incluso también de Jean Piaget. Piaget sí es cognoscitivista, es el padre bueno, no el padre, el que inicia toda esta parte del cognitivismo. Y él sí trabajó con sus hijos, de ahí desarrolla su teoría y sus etapas de Piaget, donde nos habla del desarrollo de evolutivo genético y que es donde cada uno va a las etapas en este caso desde el niño, desde la infancia hasta la adolescencia y la edad adulta, ¿no? No sé si aquí tengamos alguna otra duda, alguna otra pregunta. Profesora, Ándeme, dime. yo estoy viendo que en la definición de la psicología, como nos dejó del mapa mental, que es la cognitiva, afectiva y conductual, de ahí, de ese centro, parten las ramas, los campos, como viene la básica, la general, la experimental, la social. O sea, parten del centro, digamos. Sí. ¿Sí?
y de la evolutiva, que habla usted de las etapas de niños a cómo va pasando el tiempo hasta hoy, si eso es lo evolutivo. Sí, es la parte genética evolutiva. Genética. Ok. De hecho, Perfecto. esto es como que se va desarrollando con el tiempo, porque áreas, por ejemplo, en la corriente sistémica de la que estamos hablando, es la última que se ha generado. Ujú. Pero obviamente para llegar a esa sistémica, pues tuvo que pasar todo este camino. Y lo que usted me, incluso como dice Ceci, sí son ramas de la psicología, porque no solamente la psicología se está enfocando en conducta, que fue en un inicio. Acuérdense que cuando les comento esta parte del Renacimiento, la Edad Media, toda esa etapa, estaban hablando de dar una respuesta al comportamiento, no tanto al objetivo, no tanto a esa parte que ahora hasta tenemos psicología deportiva, psicología criminalística, o sea, la psicología está metida en todos los aspectos del ser humano. ¿Por qué? Porque implica que somos afecto, somos conducta, somos emociones, somos sentimientos, no solamente nos estaban limitando a una corriente como es la que inicia con el psicoanálisis, ¿no? O con la del conductismo. Primero surge el psicoanálisis, después el conductismo. Entonces, como que en esa parte estábamos que enfocados a que nada más debemos de ver de una forma al ser humano. Y hoy en día no, lo estamos viendo en todos sus campos porque implica, como dice la Gestalt, el humanismo, lo que ha llevado a la sistémica, somos seres en un todo, no somos un cachito de algo, somos un ser integral y que por esa cuestión han surgido estos nuevos campos de la psicología, porque Tal vez, ahorita tenemos hasta las neurociencias, la neuropsicología también. Ujú. como decía una de las compañeras, ¿cómo ha ido siendo la evolución? Porque probablemente lo que decía en la plataforma, pues sí, en efecto se limitaba a tres como muy antiguos. No se ha hablado de Maslow, por ejemplo, ¿verdad? Maslow antecede, bueno, a muchas otras como a Gestalt, humanista, a Hellinger. Anterior a eso estuvo Abraham Maslow con las necesidades, ¿verdad? O sea, si nos amplíenos si quiere un poquito Sí, de por ahí. de hecho, cuando surge el humanismo, el padre del humanismo es Maslow, porque Maslow como que es cuando empieza esta parte de los de guerra que llegan, y él es donde se empieza a dar cuenta de tenemos que ver a partir de las necesidades, y de ahí surge su pirámide de las necesidades, donde empieza por la base, que es las necesidades básicas, posteriormente sigue las necesidades de seguridad, posteriormente es la de las necesidades de pertenencia, siguiente que es la de la seguridad y finalmente la del autorreconocimiento. Esa es la escala, la pirámide de Maslow. Dice, a partir de lo que necesita el ser humano tenemos que hacerlo. Y de ahí se desprenden otros dos principales autores del humanismo, que es Carl Rogers y Viktor Frankl, ¿ok? Ellos obviamente tienen el antecesor, que es la Gestalt o de la percepción, el existencialismo, del que hablaba esta parte, ay, lo acaban de decir, ahorita me lo pusieron aquí en una respuesta ay, Nietzsche, por ejemplo. Entonces, empezamos a ver todo un conjunto de ideas que finalmente, en este caso, Maslow las aterriza en las necesidades, Carl Rogers la aterriza en la self, en el self de uno mismo, y Víctor Frank en esa cuestión de darle sentido a la vida, ¿ok? Que es parte de esta cuestión de la logoterapia, que también ya surge como una alternativa para ver y dar una respuesta ante la situación del ser humano. Nace la logoterapia, exactamente. ¿Ok? Y de aquí también, acuérdense que surge, no solamente el ser humano es un ser, sí es integral, pero también en una sociedad, en algo social. No somos personas en aislado. Y es cuando empieza también a surgir lo que es la terapia de familia, acompañado de esto a lo que da el paso a lo que es la sistémica. ¿Ok? Entonces sí tenemos ahí toda una historia en la cual tenemos que tener mucha conciencia de cómo ha surgido. Por eso es que la psicología ya como un término, una definición de psicología, pues va a caer en esta parte de es el estudio, no es del alma, como era en un principio, sino de la conducta del ser humano.
porque también aquí acuérdense de las áreas sumamente importantes que es la psicología clínica, porque ahí se desprende la cuestión de los trastornos, de la salud mental que en estos momentos tenemos en auge, de que tenemos que tener presente y bien claro que es algo bien importante para nuestro bienestar emocional en todo sentido. María Piedad, ¿escuchamos? Tengo una pregunta. Aquí en el documento que nos mandó, no viene, por ejemplo, la psicología energética. Y esto entiendo que es una corriente súper nueva, donde se trabaja el EFT, el tapping, inclusive me parece que todas estas técnicas adicionales como las barras access, y no sé cuánta cosa más, que también son súper novedosas y que aunque no están aquí, aunque yo no la veo, ¿a dónde la acomodamos? Esas son como usted dice, son técnicas nuevas que pertenecen a las técnicas de la tercera generación. Esta tercera generación se está desarrollando. No se tiene ahorita no lo podemos meter porque no es un fundamento de la psicología, por eso no viene en el tema de lo que estamos viendo en este momento. Ajá. Como es un fundamento, este no es fundamento, es algo actual, no entra en esta parte, no estamos viendo, estamos viendo sí la evolución, pero hasta lo que de alguna manera se ha escrito de manera más formal. Incluso le podría decir que las de la tercera generación no se han considerado del todo como técnicas científicas. El MyFundel ya se metió por ahí y ya se está demostrando que sí lo es. Y entonces, como vamos ahí poco a poco en esta parte, no se está considerado como un fundamento, no se considera. Por eso la materia se llama Fundamentos de la Psicología. Yo sé que a lo mejor ustedes tienen esa inquietud de verlo, pero eso lo van a ver. Incluso me atrevería a decirlo, es hasta los últimos cuatrimestres, porque no es parte de ese fundamento, de esa base de la psicología, ¿no? Gracias. Van a ver lo que son las pruebas psicométricas, van a ver cómo ha evolucionado, incluso en la parte, no sé si llevan hasta ahorita algo de bases biológicas o bases del comportamiento, ¿no? La parte neurofisiológica, que es algo también bien importante. Entonces, si nos damos cuenta, estamos empezando con bases. Ahorita no podemos empezar a tener ese tipo de información porque vamos así como que piso por piso, no escalón para escalón. Alejandro. Hola, buenas noches. Buenas Bueno, noches. mi pregunta es un tanto elaborada y personal. Bueno, en cuestión de la psiquiatría, yo me pregunto cómo es que la psicología logra hacerse una ciencia positivista, dado que se sigue desarrollando la psiquiatría en este movimiento de lo del tratamiento con los locos, ¿cómo se llama? Animación o no me acuerdo. Pero bueno, ellos empiezan justamente a hacer avances médicamente en algo tangible, que es el positivismo lógico en sí. Y entonces, en ese punto, la psicología se queda atrás, dando estudios más sociales que referentes realmente al pensamiento, que más referentes a la mente. Es decir, a ver, me freno un poquito. Estos estudios sobre el comportamiento, sobre la conducta y demás, al final de cuentas, son axiomas que es afuera y en sociedad, mientras que la psiquiatría da avances en cuestión de cómo el cerebro funciona a través de ciertas reacciones en el mundo. No sé si se entiende mi pregunta o estoy muy revuelto. A ver, más o menos, a ver si puedo captar. No podemos nosotros estar a la par de una psiquiatría, porque tenemos objetos de estudios diferentes, a la vez el mismo, pero diferentes. Cuando hablamos de psiquiatría, estamos hablando ya a un nivel médico. Nosotros, por eso los psicólogos no podemos recetar ni un mejoral, ¿vale? Nosotros no somos médicos para recetar ningún medicamento. ¿Qué Para pasa eso con esa están... teoría? Perdón que le interrumpa. Sí. Con eso que se escucha que probablemente o próximamente los psicólogos sí van a poder recetar. ¿Esto es real?
Pues desde mi punto de vista, para yo recetar algo, tengo que ser doctor y tengo que tener toda la preparación de un médico, porque no es fácil recetar, ¿ok? Aquí, esa es la gran diferencia del trabajo de psicología y psiquiatría. Nosotros no somos médicos para recetar nada. Entonces, cada uno desde su área profesional empezamos a hacer contribuciones, porque si la psiquiatría estuviera muy avanzada, entonces, ¿por qué los métodos de los psiquiatras de antes eran electroshocks, eran las famosas sangrías, ¿ok? Era esa parte, Lobotomías. las lobotomías, las trepanaciones, y no se buscó la respuesta, porque esa es la respuesta. No solo vamos a ver esa parte médica, que sí lo tiene que ver y que vamos a ver nosotros como psicólogos, lo vemos a través de los neurotransmisores, porque somos química, y es parte de algo que es médico, ¿vale? Pero es complementarnos, por eso somos profesiones multidisciplinarias. Eso sería el deber ser, pero finalmente vivimos en una sociedad tan ególatra que el psiquiatra no le quiere pasar el trabajo al psicólogo y el psicólogo tampoco quiere compartirlo con el psiquiatra. Y es ahí donde yo he visto a nivel personal que por eso no avanzamos en la rehabilitación de alguien que tiene un trastorno, ¿ok? Entonces ahí es donde tenemos la limitante. El psicólogo tenemos la limitante de no podemos medicar, pero tampoco el psiquiatra de esa parte social, esa parte en la que no solamente está sufriendo el paciente, sino también su entorno. Hablamos de familia, de pareja, de sociedad. Y es donde ahí el psiquiatra pues, no tiene esas bases o esas habilidades o ese conocimiento que sí tenemos como psicólogos. Entonces, yo en lo personal, jamás vamos a poder estar en esa parte de igual, o sea, sí, trabajando en conjunto en una multidisciplinaridad, pero no de que, ay, pues yo, los psicólogos vamos a descubrir más que el psiquiatra. No, jamás. Tenemos que saber cuáles son nuestras limitantes también como profesión, ¿no? Sería como que muy ambicioso en esta parte de decir, bueno, podemos lograr medicar los psicólogos. No, para eso está el médico. En esta parte incluso de la neurociencia, que también es otra cuestión, la neuropsicología. Ahí entonces estamos entrando, sí, a nivel de explicación de un comportamiento, porque a lo mejor la amígdala está gobernando tus emociones o no las está controlando, pero lo sé para ver de qué forma a nivel psicológico lo puedo ayudar. ¿Me explicó? Porque hablamos de ahí de limitantes, entonces yo sí no soy partidaria de que esa teoría de que vamos a llegar a hacer, pues entonces necesitamos todavía otros 4 años de estudio, ¿no? Porque hablar de fármacos no es muy fácil, Yo no me es muy refería a eso, a complicado. que uno fuera más que otro, sino que justamente como ha ido evolucionando la psicología y precisamente como la neuropsicología, también se ha ido desarrollando hacia ese enfoque, probablemente, yo no digo que en 2 años, 3, no, No, pero que no, sí sería está, una que en un futuro décadas eso todavía, pudiera claro. ser, obviamente sí se requiere pues más Sí, yo creo años de estudio. incluso está ya la inteligencia artificial, ¿no? Que eso pudiera ser parte de ese avance, ¿no? En cuestión de trabajo de psicología, ¿no? Pero sí, yo veo que no podríamos abarcar todo ese tipo yo en lo personal, ¿no? Ese tipo de conocimientos y que perderíamos incluso, yo siento, la credibilidad de lo que estamos haciendo, ¿no? Porque tú ya eres Bueno, doctor, ¿no? y en este sentido, estas raíces básicamente vienen de diferentes vertientes, ¿no? O sea, digamos, la psicología la estamos enfocando completamente en las raíces filosóficas espirituales del alma y el Ujú. logos. Y entonces, digo, yo pensaría que la psiquiatría y la psicología iban juntas, digo, hasta el punto en donde este filósofo que es el padre de la medicina, Hipócrates. Ujú. ajá, y Hipócrates, y ahí en ese punto como que se separan y se confrontan, ¿no? O sea, yo pensaría, digo, en un pensamiento general, que venían muy de la mano y veo que no. Y ya vemos que no. Incluso podemos verlo en las películas de ahora, ¿no? No sé si alguien ha visto la película de Una mente brillante, que habla de del trastorno de esquizofrenia paranoia del protagonista. Pero ahí que creen, ahí si hubiera sido médicamente el psiquiatra,
con los métodos que utilizó lo hubiera sacado adelante, pero ahí que creen, ahí fue la parte muy importante de su esposa, esa parte emocional, esa parte social, que fue la que le dio el apoyo para que pudiera sobrellevar esa esquizofrenia, porque sabemos que no se cura, eso jamás se va a curar, pero sí era un factor muy determinante para que esa persona no se siguiera deteriorando y sí llegara a tener pues una vida, entre comillas, lo más aceptable socialmente. Entonces aquí vamos a ver, como dice Carlos, no podemos nosotros manejar fármacos. Los debemos de conocer porque a lo mejor posiblemente o seguramente vas a llevar en la carrera la materia de farmacología, psicofarmacología, pero no para que sepamos qué medicamento recetar, sino para saber cuál es el efecto de ese medicamento en mi paciente. ¿Ok? Porque si estamos hablando de medicamentos antipsicóticos, antidepresivos, pero que yo solamente tengo que darme la tarea de qué está tomando, qué le recetó el psiquiatra, qué medicamento, y yo ir a buscar, porque qué efectos son los que puede traer mi paciente. No para ver si le bajo la dosis o se la quito o se la retiro. Eso jamás lo podemos hacer, porque esto entra dentro de la ética del psicólogo. ¿Ok? Pues por eso esa es desde ahí la limitante, la tenemos desde la ética ya planteada. Que también la ética viene de Aristóteles, ¿vale? El padre de la ética. ¿Alguna duda, comentario? Creo que ya se nos consumió aquí el Yo tiempo. nada más, Yo entonces, sí. básicamente tendríamos que enfocarnos en la plataforma, en los recursos, leer los recursos de acuerdo a la semana y venir con esa información a clase. Ok, sí. De hecho, ahorita que me están comentando, yo la propuesta va a ser esta. De los recursos que tengamos en esa semana, voy a tratar de sacar lo más relevante e importante y lo doy de esta forma general. ¿Les parece? Y ya cuando ustedes también ya lo leyeron, pues ya van a salir las dudas, ¿no? Las preguntas. Sí, No y sé si sobre esa todo, propuesta sea mejor. perdón, y sobre todo saber qué actividad tenemos que entregar Ok. para la semana, ¿no? Claro, sí, sí hacemos Entonces, el recuento y la retroalimentación y para ver si a alguien le queda dudas para también la actividad. para esta semana entonces nada más sería estar pendiente si se abre el cuestionario o no. O no, exactamente. Yo también lo voy a checar si yo lo tengo que abrir o la misma plataforma o los lineamientos que tengan. Se me ocurre, ¿no? Que a lo mejor todas las materias no tenemos por ir en la misma semana o el mismo día, no sé, es lo que yo tengo que investigar. De acuerdo, muchas ¿Ok? gracias. Así que esa es mi tarea. Sí, gracias. No sé, ¿algún Profe, otro comentario? No, perdón, sí, profesora. Perdón, no sé quién está hablando, pero nada más rápido. adelante, compañera, adelante. En la gracias. En la plataforma viene un glosario y mi pregunta es, ¿tenemos que investigar cada palabra lo que significa? Sí, cada O, concepto hay ¿sí? que investigarlo y tiene incluso el formato de entrega, cómo me tienes que entregar el trabajo para que esa vayamos calificando bajo rúbrica. Ok, bueno, Esa sí es algo gracias. que sí tienen que ir ya defilando porque sí son bastantes palabras. Sí, gracias. ¿Ok? Bastantes conceptos. Ahora sí, Vicente, te escuchamos. Gracias. El trabajo del mapa mental, entonces, de alguna manera, lo seguimos subiendo, ¿no? Yo ya lo Sí. tengo, nada más me falta entregarlo y ya. Sí, porque creo que aquí tengo incluso la fecha hasta diciembre de entrega. No, pero Eso es lo ¿sabe que qué te tengo. dice? A Ajá. mí me aparece hasta el 10 de o sea, pasado mañana. 10 de octubre. Ajá, a mí me Ah, 10 aparece de en octubre. diciembre. Dije, no, debemos de Y a tener muchos les aparece así, las fechas muy, muy lejos. lejana, exacto. Yo Ajá. creo que bueno, finalmente es problema de plataforma, pero es lo que voy a investigar. Si yo puedo modificarlas para ya establecerlas y también ustedes no se agobien y tampoco se confíen y a la mera hora también yo tenga que calificar muchísimos trabajos un día antes, pues tampoco va a ser posible, ¿no? Pero eso, ahora sí que me llevo toda esa tarea para ponerme yo también al corriente, Sí. pero ya con esta actividad o esta dinámica creo que va a ser más fácil. Carla. Profesora, lo que le quería comentar era precisamente lo de la plataforma, porque de las 12 evaluaciones que están programadas, 6 son de diciembre a enero 2025. Entonces, si puede validar eso y si es que se va a distribuir durante el cuatrimestre, pues. Ok, sí, yo lo reviso, como les digo, esta semana yo empiezo a revisar esta parte para
ahora sí que aterrizar y dar forma y también dar chance a los que todavía no tienen plataforma, porque pues ahí también se nos están atrasando, ¿no? Y para que todos vayamos así como que un poquito más parejos. Alejandra. Yo, maestra, gracias, buenas noches. Buenas noches. Es mi primera clase, pero yo quisiera saber cómo se llama la materia, que es obvio, pero dígamelo usted. Y la otra, como estoy un poco atrasada por cuestiones de trámites y demás, mm, usted nos actualiza igual en la plataforma, nos va a dar oportunidad de ponernos al corriente, porque por ahí vi que algunas personas también están en la misma situación. Digo, para el retraso ya está, pero para actualizarme, por favor. Claro, la materia es fundamentos de la psicología y si yo no Ujú. tengo situación, yo sí estoy consciente de esta parte, creo que como estamos la mayoría nuevos en este barco y sí dejaría con tiempo, no sería tajante en esta parte, ¿no? En Ok, esta parte sí y tengo referente a orientación. lo que comentaban de cómo dar la clase, yo creo que como lo comentaba usted y algunos compañeros, que sea como realimentación, porque hoy es obvio que, como igual pusieron en el chat, es una hora que se nos va a ir en ver cómo sí, cómo no. Parece junta de escolar, ¿no? Entonces yo creo que vamos a enfocarnos a leer el material, a comentar las dudas y de ahí va surgiendo la clase. Yo creo que sería lo más conveniente o tratar de ser más breves en nuestros comentarios de cómo queremos la clase. Porque yo creo que ahí es un desgaste y todos pensamos diferente y se va la hora. Y entonces yo creo que hay que aprovecharla, ser más concretos en qué queremos, pero llevar la clase de una manera como ahorita, ¿no? Estar intercambiando puntos de vista, conceptos, usted nos corrige, etcétera, etcétera. Porque la verdad es muy bonita la clase de psicología, las materias que estamos viendo, etcétera. Y desperdiciar una hora en ponernos de acuerdo se me hace muy desgastante, porque todos pensamos diferente, que y eso es bueno, y eso lo podemos retomar en la clase con lecturas y demás. Eso es todo, maestra, y gracias por escucharme. No, con Alejandra. Creo en esa parte sí, sí, a lo mejor sí les pediría que nos enfoquemos en los temas que vamos a ver, porque son los que te van a preguntar en el examen, ¿no? Yo entiendo que le pueden salir, como decir, ya dudas más actualizadas o dudas que a lo mejor sí requeríamos de responder. Y sí, es mi sugerencia, enfocarnos más que nada en los demás, en los temas de ahí y que de ahí van a salir las mismas dudas, ¿vale? No sé si hay algún otro comentario final ya para terminar. Yo por último, profesora, Sí. ¿cómo le mandamos el mapa mental entonces? Se supone que está habilitado en la plataforma. Como yo no mando de este tipo de documentos, desconozco cómo sea su dinámica, cómo les llega a ustedes, porque a veces las plataformas es diferente en los maestros como los alumnos. Entonces, desconozco cómo lo puedan habilitar. No sé si Es alguien que a mí aquí me igual parece que se abre hasta noviembre. es lo que estábamos comentando, que unos tienen unas ¿Se lo podemos diferentes. mandar por correo o algo así para cumplir? Mire, yo me limitaría a la siguiente semana, Ok. porque si no el chat lo vamos a llenar de todo esto y va a ser así como que la locura. Vamos a limitarnos a la siguiente semana. Si ya lo tienen ahí, ténganlo ya nada más listo para subir. Y también para dar ese chance a que todos tengamos la plataforma abierta. Yo Profe, tengo mi tarea y me discúlpeme. la doy. Sí, Maritza. Profe, disculpe, puedo decirle algo. Mire, una sugerencia como que me imagino que le puede servir mucho a usted. Tenemos un coordinador de plataforma o una persona que está encargado de todo lo que es la parte, digamos, de esa Operativa. herramienta, de la parte operativa. ¿Por qué usted no solicita una asesoría con esta persona, verdad? No recuerdo cómo se llama él, pero le podemos mandar el correo y todo. Por favor. Para Isaías, exacto. Y entonces, para que le indique, ¿verdad?, cómo funciona la plataforma, cómo usted va a subir todas las actividades, cómo va a revisarlas, de manera de que usted también
tenga esa herramienta a su servicio y pueda ir como, podamos ir a la par, porque nosotros también estamos aprendiendo. Claro, hay profesores que ya tienen experiencia y que ya están, pero yo creo que allí sería como una buena solución para usted y para nosotros. Así usted entonces, ya, o sea, se maneja en la plataforma y bueno, y ya es mucho más sencillo. Ok, sí, tomo ahorita el dato, ya estoy teniendo la información para hacerlo, así que eso voy a dedicarse esta semana para que ya no tengamos ninguna situación. ¿Ok? Ya, profe, gracias. De nada. Bueno, buenas noches, que estén muy bien. Buenas Chao, noches. chao. Bye, Hasta luego. Buenas noches. Buenas Chao, noches. Buenas noches, gracias, profesora. Hasta luego, bye. Buenas Que noches. descansen, hasta luego. Descansen, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches a todos.